Sevilla, año de 1731. En el salón principal del palacio de la Marquesa Carmen de Sevilla, los candelabros resplandecían sobre una mesa colmada de manjares. Los invitados, nobles de apellido antiguo, clérigos de alto rango y comerciantes enriquecidos por el oro de América, reían entre copas de vino y música de clavecín. Parecía una velada más en el mundo brillante y arrogante de la aristocracia sevillana. Los sirvientes entraban y salían con bandejas de plata. El aroma de carnes asadas impregnaba el aire, mezclado con especias traídas de ultramar, canela, clavo, pimienta. Los comensales, confiados, cortaban los trozos suculentos con cuchillos brillantes, alabando la generosidad de la anfitriona. Pero pronto algo comenzó a inquietar a los presentes. El sabor era extraño, demasiado fuerte, demasiado dulce y metálico al mismo tiempo. Un silencio incómodo recorrió la mesa. Algunos invitados dejaron los cubiertos. Otros se miraban entre sí, intentando ocultar la sospecha. Fue entonces cuando Carmen, con una sonrisa serena, levantó su copa y pronunció las palabras que congelaron la sangre en las venas de todos. Esta noche, Sevilla prueba lo más puro de mi linaje. Esta carne es la de mis propios hijos. La frase cayó como un rayo. Copas se estrellaron contra el suelo. Sillas se volcaron. Las damas gritaron. Los hombres palidecieron. Uno de los clérigos vomitó sobre la mesa. Otro se persignaba con manos temblorosas. Los músicos dejaron de tocar, y el silencio fue interrumpido solo por los jadeos horrorizados de los invitados. El salón, que un instante antes era escenario de lujo y placer, se transformó en un teatro de pesadilla. El aroma de las especias ya no enmascaraba la verdad. Aquello que habían estado masticando era carne humana, carne de niños, carne de sangre noble, ofrecida como banquete por su propia madre. Algunos no pudieron contener el pánico y corrieron hacia las puertas, solo para descubrir que estaban cerradas con llave. Carmen, de pie en el extremo de la mesa, observaba todo con una calma inquietante, como una sacerdotisa en pleno sacrificio. En sus ojos no había locura ni arrepentimiento, solo una extraña serenidad, como si finalmente hubiera cumplido con un destino secreto. Aquella noche, Sevilla dejó de ser la ciudad alegre de procesiones y fiestas. Se convirtió en el escenario de un crimen que parecía no pertenecer al mundo de los hombres, sino a un infierno tejido con sangre y silencio. Y el nombre de Carmen de Sevilla quedó maldito, asociado para siempre a un banquete en el que la nobleza probó, sin saberlo, el fruto más atroz. La carne de los hijos de su anfitriona. Carmen de Sevilla no era una mujer cualquiera. Nacida en el seno de una familia de alcurnia, su apellido resonaba con orgullo en los salones de Andalucía. Hija de un conde que había servido a la corona en Flandes y de una dama descendiente de los Guzmanes, Carmen creció rodeada de privilegios, de telas finas, de maestros de música y de teólogos que la educaron en la fe y en las letras. Desde joven fue admirada por su belleza. Piel clara, cabellos oscuros que caían en ondas sobre sus hombros, ojos penetrantes que parecían leer los pensamientos de quien se atrevía a sostenerle la mirada. A los 17 años contrajo matrimonio con don Rodrigo de Alarcón, marqués de Sevilla, un hombre 20 años mayor, acaudalado gracias al comercio con las Indias. El enlace no fue por amor, sino por conveniencia, como dictaban las costumbres de la nobleza. Con él tuvo 3 hijos, a quienes al principio pareció amar con devoción maternal. Quienes la conocieron en esa etapa hablaban de una madre ejemplar, que cuidaba personalmente de la educación de sus pequeños y que solía pasear con ellos por los jardines del palacio, mostrando una dulzura que contrastaba con la frialdad de otras damas de su rango. Pero bajo esa imagen de perfección se escondía un carácter complejo. Carmen era ambiciosa, orgullosa y profundamente sensible a la humillación. No soportaba la idea de ser relegada
al papel pasivo de esposa obediente. Sus sirvientas decían que, a veces, la escuchaban hablar sola en su alcoba, como si conversara con alguien invisible, o escribir páginas enteras que luego arrojaba al fuego. Tenía un temperamento volcánico, capaz de pasar de la calma más dulce a la furia más desatada en cuestión de segundos. Con los años, esa tensión interna se fue agravando. La relación con su esposo se deterioró. Don Rodrigo la trataba con distancia y, según rumores, la engañaba con mujeres más jóvenes. La marquesa lo soportaba en silencio, pero cada traición era como una espina que se clavaba en su orgullo. La sociedad sevillana, rígida y despiadada en sus juicios, comenzó a murmurar. Decían que Carmen estaba perdiendo el favor de su marido, que sus caprichos eran cada vez más extraños, que en su mirada había una sombra difícil de descifrar. A pesar de todo, Carmen mantenía una presencia magnética en los círculos sociales. Nadie se atrevía a despreciarla en público. Era la anfitriona perfecta, la que organizaba veladas memorables con música, poesía y banquetes espléndidos. Detrás de su sonrisa, sin embargo, había un dolor callado, una herida que crecía día tras día. El amor que en un tiempo había prodigado a sus hijos comenzó a transformarse en algo distinto, más oscuro, una mezcla de posesión, resentimiento y deseo de inmortalidad. Algunos cronistas posteriores dirían que Carmen estaba loca, otros que era víctima de un demonio interior. Lo cierto es que su figura desafiaba cualquier explicación sencilla. Era al mismo tiempo madre y verdugo, dama refinada y bestia implacable, noble respetada y sombra maldita. La tragedia del banquete no fue un accidente repentino, sino el resultado de años de tormentas internas. Para entender lo que ocurrió aquella noche de 1731, hay que comprender primero a la mujer detrás del crimen. Una marquesa que se negaba a ser olvidada, que prefería pasar a la historia como monstruo antes que desvanecerse en el silencio. Sevilla en 1731 era una ciudad de contrastes extremos. Desde el siglo XVI había sido el corazón del comercio con las Indias, punto de llegada de galeones cargados de oro, plata, especias y esclavos. Aunque en el siglo XVIII Cádiz comenzaba a arrebatarle parte de ese protagonismo, Sevilla seguía siendo un lugar de lujo y decadencia donde las mansiones de la nobleza convivían con los conventos oscuros y los barrios miserables. El Guadalquivir, río de riqueza y tragedias, atravesaba la ciudad como una arteria viva. Sus muelles eran testigos de marineros agotados, comerciantes enriquecidos y esclavos encadenados que desembarcaban tras largas travesías. En las tabernas cercanas se mezclaban acentos de medio mundo, flamencos, genoveses, portugueses, moriscos expulsados que aún buscaban refugio. Sevilla era un hervidero de voces, de secretos y de negocios sucios. La nobleza, encerrada en sus palacios con balcones de hierro forjado, vivía de apariencias. Sus fortunas se mantenían gracias a las rentas de tierras y al tráfico colonial, pero su mayor obsesión era la honra, el qué dirán, el prestigio, la pureza de sangre. Un simple rumor podía destruir una familia, y las mujeres, en especial, estaban sometidas a un escrutinio constante. Tenían que ser bellas, discretas, devotas y obedientes. Cualquier desvío las convertía en blanco de habladurías y condenas sociales. La Iglesia, omnipresente, vigilaba cada movimiento. Sevilla era una ciudad profundamente religiosa, con procesiones majestuosas que recorrían sus calles, con sermones que advertían del infierno a los pecadores y con confesores que se erigían en guardianes de las conciencias. Pero esa devoción pública convivía con un mundo oculto de excesos privados, banquetes desmesurados, amantes escondidos, tratos con brujos y curanderas, supersticiones transmitidas en susurros. En ese ambiente contradictorio
creció y vivió Carmen de Sevilla. Por un lado, tenía ante sí un mundo de esplendor, bailes en palacios, veladas musicales, joyas traídas de ultramar, carruajes dorados que atravesaban las plazas. Por otro, la presión constante de ser ejemplo de virtud, de encarnar el ideal imposible de la mujer noble perfecta. Sevilla era una jaula dorada, donde el lujo brillaba al mismo tiempo que asfixiaba. Los cronistas señalan que en 1731, el año del banquete, la ciudad atravesaba un clima de incertidumbre. Las epidemias aún resonaban en la memoria reciente, el precio del pan subía, y en los corrillos del pueblo se murmuraba que Dios estaba castigando a Sevilla por la corrupción de sus élites. Mientras los barrios humildes sufrían hambre, los palacios celebraban fiestas opulentas, banquetes donde se derrochaba vino, carne y música hasta el amanecer. Ese contraste brutal entre la riqueza obscena y la miseria cotidiana fue el escenario perfecto para la tragedia de Carmen. Su crimen no ocurrió en un vacío, sino en una ciudad que ya respiraba hipocresía, represión y exceso. Sevilla, con su brillo y su podredumbre, fue el telón de fondo que permitió que una marquesa pudiera convertir su mesa en un altar de horror sin que nadie la detuviera a tiempo. Porque, en el fondo, la historia de Carmen no fue solo la historia de una mujer que perdió la razón, sino también la de una sociedad que prefería mirar hacia otro lado, mientras la locura germinaba en sus propias entrañas. La vida de Carmen de Sevilla, que en apariencia era la de una marquesa privilegiada, comenzó a resquebrajarse poco a poco, como los muros de una casa carcomida por dentro. El matrimonio con don Rodrigo de Alarcón, frío y calculado desde el inicio, se tornó en un infierno doméstico. Él, siempre distante, apenas le dirigía la palabra salvo para criticar sus excesos o recordarle su deber como esposa. Los rumores de sus infidelidades corrían por Sevilla con la rapidez del fuego, y Carmen, que era orgullosa y sensible, sentía cada murmullo como una puñalada. Al dolor conyugal se sumó la soledad. Las damas de la nobleza, que antes la admiraban, comenzaron a mirarla con desconfianza. Algunas afirmaban que había perdido la gracia de Dios, que su carácter era demasiado altivo, que en sus palabras se notaba una rebeldía impropia de su rango. Otras, más crueles, se deleitaban en comentar que don Rodrigo la engañaba con muchachas jóvenes, mientras ella envejecía entre sus lujos. Pero lo que más desgarraba a Carmen eran sus hijos. Ellos habían sido, durante un tiempo, el refugio de su ternura. En los jardines, en las largas tardes de verano, los abrazaba, les contaba historias, los veía como su única esperanza de no quedar sola. Sin embargo, con los años, incluso esa relación comenzó a enturbiarse. Se decía que don Rodrigo trataba de apartarlos de la influencia materna, educándolos con preceptores que los llevaban más hacia la obediencia al padre que al cariño hacia la madre. Carmen, herida, comenzó a ver en ellos no solo amor, sino también traición latente, como si el destino le estuviera arrebatando incluso lo más sagrado. Las primeras señales de su quiebre se manifestaron en escenas extrañas. Una criada contó que, en más de una ocasión, la marquesa pasó horas enteras frente a los espejos, murmurando frases incomprensibles y acariciando su propio reflejo como si buscara respuestas en él. Otra aseguró haberla visto en la capilla privada, de rodillas frente al altar, rezando con tal intensidad que sus labios sangraban. Y había noches en las que las habitaciones se llenaban de gritos ahogados, de sollozos que nadie se atrevía a consolar. La sociedad sevillana, siempre atenta al espectáculo del escándalo, no tardó en inventar historias. Algunos afirmaban que la marquesa estaba poseída por demonios, otros que consultaba a brujas en los arrabales para recuperar el amor de su esposo. Había quienes decían que su obsesión con la pureza del linaje la estaba volviendo loca, que temía que sus hijos no heredaran la gloria que ella soñaba para su apellido.
En medio de esas habladurías, Carmen se encerraba cada vez más en sí misma. La sonrisa que ofrecía en los banquetes era una máscara detrás de la cual hervía una tormenta. Lo que nadie sospechaba era que esa tormenta se transformaría pronto en un acto que marcaría para siempre la historia de Sevilla. El resentimiento hacia su esposo, el desprecio de la sociedad, el temor de perder a sus hijos y la presión insoportable de un mundo hipócrita fueron el combustible de una venganza silenciosa. Carmen, en lugar de hundirse en la resignación, comenzó a tejer en secreto la idea de un acto que superara todas las humillaciones. No solo castigaría a quienes la despreciaban, sino que se aseguraría de que su nombre jamás fuera olvidado. Y así, bajo la superficie de la vida aristocrática, comenzó a crecer el germen de la tragedia. Una mujer que, incapaz de soportar la burla de su tiempo, decidió que si la sociedad la veía como un monstruo, entonces se transformaría en el monstruo más temido de todos. Carmen de Sevilla había sido durante muchos años el modelo de madre noble, delicada, educada, atenta con sus hijos. Pero lo que comenzó como un amor protector terminó mutando en una obsesión destructiva. Fue en ese punto, cuando la herida de su orgullo ya era insoportable, que se produjo su transformación definitiva. Los criados notaron los primeros signos. Ya no salía a los paseos por los jardines con sus niños, ni los recibía con canciones como antes. En lugar de abrazos, los miraba con una fijación extraña, casi como si fueran objetos que le pertenecían y que podía usar a su antojo. Cuando jugaban en los pasillos y reían, ella no sonreía. Los observaba en silencio, como si cada carcajada fuera un recordatorio de lo que algún día perdería. Fue entonces cuando su mente comenzó a tejer un pensamiento retorcido. Si los hijos eran su tesoro más puro, entonces ellos mismos podían convertirse en la ofrenda suprema. En su lógica distorsionada, dar su carne a la nobleza sería la forma de vengarse de todos los que la despreciaban, de su esposo, de las damas que murmuraban, de los clérigos hipócritas. Ellos se burlarían de ella, sí, pero acabarían probando de su propia sangre, sin saberlo. La religión, en lugar de servirle de consuelo, se convirtió en un arma peligrosa. En su oratorio privado, comenzó a reinterpretar pasajes bíblicos con un fervor enfermizo. El sacrificio de Abraham, la sangre del Cordero, la cena del Señor. Todo adquiría un significado nuevo y terrible en su mente. Para ella, el sacrificio no era un pecado, sino un camino hacia la trascendencia. Si Dios había aceptado a Isaac como prueba, ¿por qué no habría de aceptar la carne de sus propios hijos como acto supremo de entrega? Las criadas más cercanas contaban que, en esas semanas, la marquesa apenas dormía. Se encerraba en la cocina, observando a los cocineros mientras preparaban carnes, preguntando con excesiva curiosidad cómo se marinaban, cómo se disimulaban ciertos sabores, cómo se lograba que nadie notara la diferencia entre un animal y otro. Al principio, los cocineros pensaban que eran caprichos de una señora aburrida, pero pronto comprendieron que había algo más siniestro detrás de esas preguntas. En su interior, Carmen ya no se veía como madre, ni como esposa, ni siquiera como dama noble. Se veía como un instrumento de un destino oscuro. Si la sociedad quería un monstruo, ella se encargaría de ofrecerles uno que jamás olvidarían. Sus hijos, en su lógica torcida, no serían víctimas, sino parte de una obra eterna, carne inocente ofrecida como banquete para desenmascarar la hipocresía de Sevilla. Ese proceso de metamorfosis no fue rápido, pero cuando culminó, ya no quedaba rastro de la madre ejemplar. Lo que habitaba en el palacio era una mujer consumida por el deseo de venganza y por una fe deformada. Una mujer que miraba a sus propios hijos no con ternura, sino con la frialdad con que un sacerdote mira las ofrendas antes del sacrificio.
A partir de entonces, cada paso que dio estuvo marcado por una única obsesión: preparar el acto con el que se aseguraría de que nadie, nunca, pudiera borrar su nombre de la historia. El plan de Carmen no nació de un arrebato repentino, sino de una preparación meticulosa, fría, casi ritual. Durante semanas, la marquesa se dedicó a tejer cada detalle del banquete que, en apariencia, sería la velada más fastuosa de Sevilla. En realidad, estaba diseñando un sacrificio. Lo primero fue la lista de invitados. No escogió a cualquiera. Seleccionó a los nobles que más la habían humillado con su silencio o sus murmullos, a las damas que la miraban con desdén en las procesiones, a los clérigos que la reprendían en confesión y, por supuesto, a su propio esposo, que se había convertido en el blanco principal de su odio. Serían ellos quienes, sin saberlo, probarían la carne de su linaje. Después vino la organización. Carmen ordenó a los cocineros que prepararan un banquete sin precedentes, con platos inspirados en las cortes europeas. Mandó traer especias de ultramar, vinos dulces de Madeira, frutas exóticas que apenas se conocían en Sevilla. Dio instrucciones precisas sobre salsas espesas, hierbas aromáticas y marinados complejos. Todo debía estar impregnado de sabores intensos, capaces de enmascarar cualquier rastro sospechoso. Los sirvientes contaban, con voz baja y temblorosa, que la marquesa supervisaba cada paso, con una intensidad casi sobrenatural. Se paseaba por las cocinas a medianoche, probaba caldos, corregía condimentos, exigía repeticiones. Nadie entendía de dónde provenía esa obsesión, pero todos obedecían. Sabían que contradecirla podía costarles el trabajo e incluso la vida. Al mismo tiempo, comenzó a preparar a sus hijos. Los apartó discretamente del resto de la casa, bajo la excusa de que necesitaban disciplina y recogimiento. Pasaba con ellos horas en su oratorio privado, donde les hablaba de sacrificios, de gloria eterna, de cómo un acto de entrega podía convertirlos en algo inmortal. No está claro si los niños entendían sus palabras o si apenas sentían un miedo confuso frente a la mirada cada vez más fija de su madre. El día del banquete, Sevilla entera murmuraba sobre la fastuosidad que se esperaba en el palacio de los marqueses. Carrozas comenzaron a llegar al atardecer, los caballos adornados, las damas con vestidos bordados en oro y perlas, los caballeros con casacas relucientes. Todo parecía ser una celebración del esplendor nobiliario. Nadie imaginaba que detrás de esas paredes, Carmen ya había dado la orden final a la cocina. Dicen que la marquesa se encerró 1 hora antes de la llegada de los invitados en su habitación privada. Allí, vestida con un traje oscuro, se miró al espejo y se colocó un collar con un crucifijo de plata. Según algunos testimonios de criados, salió de la alcoba con un rostro sereno, pero con los ojos encendidos, como si caminara hacia un altar y no hacia un banquete. En el gran salón, las mesas estaban dispuestas con manteles de lino bordado, candelabros encendidos, vajilla de plata y copas de cristal. La orquesta afinaba sus instrumentos. Todo parecía perfecto. Nadie sospechaba que el verdadero menú no provenía de los mercados de Sevilla ni de las tierras de ultramar, sino de la carne más cercana y prohibida, la de los hijos de la marquesa. La trampa estaba lista. Las puertas se cerrarían tras los invitados, y lo que comenzó como una velada de lujo se transformaría en un banquete infernal. La noche del banquete quedó grabada como una de las escenas más macabras de la historia sevillana. Al principio, todo parecía seguir el guión de cualquier velada aristocrática: risas, brindis, murmullos de intriga política, miradas altivas entre damas y caballeros. Los criados servían con destreza bandejas de carnes asadas, estofados aromáticos, caldos espesos y guarniciones exóticas. El vino corría sin cesar, y la música del clavecín llenaba el aire.
Los invitados cortaban los trozos de carne con cuchillos relucientes. Alababan la suavidad, la intensidad del sabor, la textura delicada. Algunos comentaban que jamás habían probado nada igual, que ni siquiera en Madrid o París se había servido un plato tan exquisito. Carmen, desde el extremo de la mesa, observaba en silencio, con los labios curvados en una sonrisa casi maternal. Pero poco a poco, algo comenzó a perturbar la armonía. Uno de los clérigos notó un sabor metálico y se atragantó. Una dama se llevó la mano al rostro, como si el perfume de la carne le resultara insoportable. Otro caballero, al mirar de cerca el plato, juró distinguir una forma que le pareció demasiado humana en lo que había creído un hueso de cordero. El murmullo fue creciendo. Las risas se apagaron. La tensión se palpaba en el aire. Y entonces Carmen se levantó. Con calma, alzó su copa y dejó que la luz de los candelabros iluminara su rostro. Su voz, clara y firme, atravesó el salón. Esta noche, Sevilla prueba lo más puro de mi linaje. Lo que coméis no es carne de venado ni de res. Es la carne de mis propios hijos. El silencio fue absoluto, roto al instante por gritos de horror. Copas cayeron al suelo. Platos volaron de las mesas. Las damas chillaban y se desmayaban. Los hombres palidecían, incapaces de aceptar lo que acababan de oír. El obispo presente comenzó a persignarse de manera frenética, mientras un comerciante vomitaba sobre el mantel bordado. Los criados, paralizados, no se atrevían a moverse. La música había cesado y solo quedaba el eco de los sollozos y las respiraciones agitadas. Algunos invitados intentaron correr hacia las puertas, pero las encontraron cerradas con llave, como si el salón se hubiera transformado en una trampa mortal. Carmen permanecía inmóvil, erguida, como una sacerdotisa frente a un altar. Sus ojos brillaban con un fulgor inquietante. Su sonrisa era serena, incluso tierna. Mientras los demás se retorcían de repugnancia, ella parecía disfrutar del espectáculo de desesperación. Algunos afirmaron que en ese momento levantó una campana de plata y la hizo sonar, como si estuviera consagrando una misa blasfema. Otros dijeron que simplemente contemplaba a los invitados uno a uno, saboreando su pánico. Lo cierto es que aquel instante quedó marcado en la memoria de todos. La marquesa que sirvió a sus hijos como manjar, obligando a la nobleza sevillana a convertirse en cómplice involuntario de su crimen. La escena alcanzó un clímax insoportable. Los gritos se mezclaban con el choque de copas y platos cayendo al suelo. Algunos se arrodillaban implorando perdón, otros intentaban taparse la boca como si pudieran expulsar de sus entrañas lo que ya habían ingerido. Y Carmen, inmóvil, parecía transformada en una figura fuera del tiempo, satisfecha de haber convertido la mesa en un altar de horror. Fue en ese momento cuando Sevilla dejó de ser la ciudad alegre de procesiones y fiestas. Aquella noche, en el Salón de los Marqueses, nació una de las leyendas más siniestras de toda España. El banquete en el que la nobleza probó carne humana, ofrecida por la mano de una madre. Después de aquel instante de horror absoluto, el caos se adueñó del palacio. Los invitados golpeaban las puertas, exigían salir. Algunos caían desmayados sobre las alfombras manchadas de vino y vómito. El marqués, don Rodrigo, enloquecido, intentó arrebatarle la copa a su esposa, pero ella lo miró con tal serenidad que retrocedió, como si temiera enfrentarse a una fuerza más grande que él mismo. Lo que sucedió después está envuelto en la penumbra del misterio. Algunos testimonios aseguran que Carmen permaneció de pie hasta el final, contemplando el pánico colectivo con la calma de quien ha cumplido su destino. Otros juran que salió del salón por una puerta oculta y jamás volvió a ser vista. Hay quienes afirman que se suicidó esa misma noche, que su cuerpo fue hallado en las bodegas del palacio, aunque nunca se mostró prueba alguna. Lo cierto es que la marquesa
desapareció de los registros oficiales como si la tierra la hubiera tragado. El palacio fue clausurado y el nombre de la familia quedó marcado por la vergüenza y el silencio. Sevilla, ciudad acostumbrada a procesiones, fiestas y excesos, quedó sacudida por un rumor que creció hasta convertirse en leyenda. La historia de una madre que sirvió la carne de sus hijos en un banquete para nobles y clérigos. Con el tiempo, la gente evitaba pasar frente al palacio en ruinas. Se decía que, en las noches de Cuaresma, aún podían escucharse los llantos de los niños desde las paredes, y que el aroma de especias y carne asada volvía a flotar en el aire como un eco del crimen. Los cronistas, incapaces de aceptar una realidad tan atroz, escribieron versiones contradictorias. Algunos culparon a la locura, otros al demonio, otros a una conspiración para manchar el apellido de los Alarcón. Pero más allá de las interpretaciones, el hecho es que Sevilla jamás olvidó. La historia pasó de boca en boca, se convirtió en advertencia, en susurro de terror en las cocinas y en los mercados. Cada vez que alguien pronunciaba el nombre de Carmen de Sevilla, lo hacía con un escalofrío, como si la evocación pudiera traer de vuelta su sombra. El crimen de la marquesa no fue solo una tragedia personal, sino también un espejo en el que Sevilla vio reflejados sus excesos, su hipocresía y su hambre insaciable de poder y prestigio. La carne de los inocentes, servida en bandejas de plata, fue la metáfora brutal de una sociedad que devoraba a los suyos bajo el disfraz del lujo y la religiosidad. Hoy, 3 siglos después, la historia de Carmen sigue flotando entre mito y realidad. Algunos la recuerdan como un monstruo, otros como una mártir de su propio tiempo. Lo cierto es que su nombre quedó inmortalizado no por las joyas que poseyó ni por los banquetes que ofreció, sino por una cena que se convirtió en símbolo de la locura y del poder destructivo del orgullo. Y así, Sevilla nunca dejó de preguntarse, ¿qué fue de Carmen de Sevilla después de aquella noche? ¿Se arrojó al río Guadalquivir? ¿Huyó disfrazada, viviendo en el anonimato hasta su muerte? ¿O acaso su espíritu aún vaga por los salones en ruinas, celebrando eternamente un banquete prohibido? La respuesta se perdió en el tiempo, pero la leyenda permanece, y con cada generación que escucha su historia, el eco de su voz parece resonar de nuevo. Esta noche, Sevilla prueba lo más puro de mi linaje.